Hoy, sábado 13 de abril, vamos a trabajar un capítulo más del libro Pláticas sobre el Sendero del Ocultismo, volumen 1, que es el capítulo 18, que se llama Control de la Mente. Una de las cosas más importantes que nos recuerda el libro como necesidad para poder obtener la primera iniciación. Entonces es importante recordar algunas cosas. Bueno, ¿qué es lo primero que aprendemos cuando empezamos a estudiar metafísica, por ejemplo? La ley de mentalismo. Eso es algo muy importante. Y es por eso que el nivel más básico trata sobre el control de la mente. Y el libro nos pone 6 reglas de conducta importantes. Primero, el dominio de la mente. Es lo primero, fíjense. Segundo, el dominio de la acción, que viene como secundario al dominio de la mente. Quien domina su mente puede dominar de alguna manera sus acciones. Luego viene la tolerancia, tercero. Cuarto, la alegría. Quinta regla, aspiración única. Y sexta, confianza. Vamos a empezar con estas 6 reglas de conducta el día de hoy. Empezamos con el dominio de la mente. Y en sánscrito, a partir del dominio de la mente y de la acción, que significa exactamente lo mismo, el dominio o la tolerancia le llaman uparati o cesación. A la paciencia le llaman alegría, o a la alegría le llaman paciencia o titiksha. Y a la aspiración única, samadhana o equilibrio. Y a la confianza, charada o fe. Fíjense que a la tolerancia le llaman cesación. A la alegría la podrían traducir como paciencia, a la aspiración única como equilibrio y a la confianza como fe. Vienen a ser casi sinónimos o necesarios para conseguir esa cualidad importante. Con el dominio de la mente, ¿qué implica el dominio de la mente? El control, el dominio del temperamento. El temperamento es lo que nos hace reaccionar inmediatamente a cualquier estímulo externo o interno. De manera que no se puede sentir cólera, ira, impaciencia. El dominio de la mente nos permite sosegarnos y tranquilizar el pensamiento. Y por medio de la mente también podemos dominar el sistema nervioso para que se exalte lo menos posible. Tu mente te puede ayudar a dominar tu sistema nervioso, mantenerte equilibrado, puede dominar también tus emociones. Dominar el temperamento, dice Lily Bitter, es una cosa muy difícil. Nadie está diciendo que sea fácil, porque estamos haciendo el experimento en este camino evolutivo de elevarnos en la evolución, que significa refinar nuestros vehículos y hacerlos más sensibles cada vez, siguiendo a la vez dentro del mundo. El mundo no va a cambiar, nosotros nos hacemos más sensibles y nuestra victoria va a ser mucho mayor precisamente porque estamos rodeados de esas dificultades del mundanal, ruido de la gente que está constantemente haciendo cosas para, o no con el fin de hacernos reaccionar, sin embargo, cosas que nos hacen reaccionar de alguna manera, ¿sí? Entonces, estas dificultades nos van a ayudar a obtener una victoria, pero nos están poniendo la tarea más difícil. El vencimiento de estas dificultades va a poner de manifiesto realmente que hemos progresado más en fuerza de voluntad y en todas las cualidades que se necesitan. En cambio, si nos hubiésemos ido como antes a una cueva o a un monasterio, pues sería mucho más fácil. Sin embargo, vivimos dentro del mundo, somos parte de él y como parte de él debemos utilizar ese ruido externo que nos genera reacciones para poder aprender el dominio de nuestra mente. Si nosotros fuésemos clarividentes y viéramos el cuerpo astral del promedio de las personas de la humanidad, veríamos que no es sino una masa de energía que gira, que en vez de tener colores definidos y estrías definidos que circulan de una manera armoniosa, ¿sí? Tiene
muchos vórtices o torbellinos que se agitan violenta y desordenadamente, cada uno con un movimiento rápido y se forman en el astral nudos que se pueden parecer a lo mejor a una verruga. Horrible. Esos son los vórtices. La gente, si pudiéramos ver a la gente en la calle caminando y tuviéramos visión astral, veríamos todo eso lleno de nudos y colores borrosos, movimientos rápidos, porque está la gente pensando, pensando, pensando con problemas, con situaciones, odios, rencores, caminando, se encuentra con alguien que no le cae bien, con quien se peleó, se está acordando de lo que le hizo. Bueno, si se examinan esos vórtices mentales, se advierte que todos se formaron como consecuencia del estallido de pasiones o de pequeñas inquietudes, sustos, pequeñas inquietudes, sentimientos de ofensa a alguien que nos ofendió, por celos de algo que pasó, por envidia de algo que la persona dio y sintió envidia, y quizás también odios sufridos por los seres humanos durante las pasadas 48 horas y se van quedando y se generan esos vórtices. ¿Qué es un vórtice? Es un pensamiento que nos ataca y que hace que incluso sintamos eso en el cuerpo físico, mueve nuestras emociones y nos quita paz. Y más adelante vamos a ver cómo nos quita energía. Miren las regiones cuya sensación se incrementa o se disminuye cuando uno siente cada emoción. Así se ve si tuviéramos visión astral o si fuéramos clarividentes. La ira se siente como una cosa caliente en la cabeza. Por eso, después de un susto o después de un colerón, uno siente el dolor en la cabeza, parece que le va a explotar. El temor, el miedo se siente en el centro del pecho porque te empieza a latir el corazón más rápido. El asco, fíjense ustedes, entre la cabeza, pero también en el plexo solar. La felicidad se siente en todo el cuerpo, pero fíjense que es más armoniosa la energía. La tristeza, fíjense, como que te paraliza piernas, brazos. La sorpresa, cuando tienes una sorpresa, pero no es una sorpresa negativa, entonces sientes como en el corazón la energía se va moviendo. Y cuando estás neutral, directamente no se mueve ninguna energía. Y así, la ansiedad, el amor, la depresión, se ven, mueve energía. Nosotros somos energía en movimiento. Y dice Leadbeater, mientras una persona permanece en este estado, es imposible pensar con la claridad y precisión que podría obtener en otras condiciones. Hagan de cuenta una persona que acaba de enterarse o de tener una discusión muy fuerte, va a tomar las peores decisiones. Es imposible que esa persona piense con la cabeza, odia a la persona con la que discutió y del tema que discutió y nadie la puede convencer. Entonces, cuando una persona está así movida, es imposible. Si quiere pensar o escribir sobre algún asunto, va a ser imposible. Sus conceptos tienden a quedar coloreados y desfigurados por los vórtices que tiene actualmente en su mente. Aun cuando incluso esa persona a la noche o mañana se haya olvidado de los sentimientos que formaron esos vórtices, todavía no está tranquila. Por eso es importante dominar. El ser humano olvida sus sentimientos de disgusto sin darse cuenta que en ese ser humano siguen los efectos de esos sentimientos. Muchos hay que conservan siempre más o menos el mismo número de vórtices, porque un sentimiento que se olvidó le deja ese su vórtice, ¿sí? El efecto de ese sentimiento, pero luego es reemplazado por otro. Y muchas veces, cuando a la persona le pasa algo físico, de salud, y el médico le dice, es que estás estresado, es que has debido tener algún problema o has tenido algún disgusto, la persona dice, no, es que no. Sí, te olvidaste, lo tuviste ayer, anteayer, hace una semana. Es que no ha de haber sido eso. Eso fue hace 5 días. Sí es eso, porque eso mantiene su efecto en nuestro cuerpo. Entonces, por eso es importante controlar la mente, controlar los vórtices mentales, y esto se logra por medio de la práctica espiritual y el desapego. El desapego es dejar fluir, soltar el control. Y este control se suelta meditando. En los libros Yoga Sutra de Patanjali aprendemos
prácticamente cómo al meditar vamos soltando y vamos dejando que las cosas sucedan y no permitiéndole a la mente generar vórtices que nos mantengan en ese mismo ciclo, en ese círculo vicioso. La memoria se produce, ¿te acuerdas? Cuando los vórtices de la mente no desaparecen y quedan en la conciencia. Entonces te olvidaste y en la noche estás como acostado y vuelven los pensamientos y vuelven los recuerdos, la memoria. Entonces es importante para poder controlar esto de la mente, practicar el desapego. Los obstáculos que surgen de esos vórtices mentales son negatividades. Claro, sigo pensando cómo me voy a vengar de la persona o cómo voy a hacer para que esto no me haga daño, pero al pensar estoy dándole poder. Pereza mental, ¿cómo voy a pensar en otra cosa si mi energía se escapó a través de esos vórtices? Duda, ya no puedo tomar decisiones. Falta de entusiasmo, ya nada me entusiasma. ¿Por qué? No tengo energía. La energía del entusiasmo necesita estar viva. Y si yo he dejado huir mi energía en estos vórtices, pensando, sintiendo negativamente por lo que me pasó, no tengo entusiasmo. Letargo, sueño, cansancio. Apego a los placeres sensorios. ¿Por qué? Porque estoy buscando de alguna manera tener entusiasmo, entonces empiezo a buscarlo externamente, al placer de los sentidos. Empiezo a comer y empiezo a engordar. Ay, desde lo que me hizo aquella persona, me decepcioné. Mira cómo me subí 10, 20 kilos, porque estaba buscando placer, apego al placer sensorial, a la comida, a la bebida y quién sabe. Falsa percepción. Obvio, no percibo bien la realidad. No estoy viendo las cosas como son, sino a través de esa película que me han generado tantos vórtices y cada vez veo peor, falta de concentración o directamente no puedo sostener la concentración, obviamente. Los prejuicios aparecen bien claros a la clarividencia astral o mental. Si alguien tuviera clarividencia, podría ver los prejuicios en el cuerpo mental, porque el cuerpo mental debe tener una circulación rápida y dice, por lo menos en algunas áreas tiene que tener cierta circulación, pero hay gente que piensa y piensa y piensa y piensa en lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, ahí le aparecen los prejuicios. Toda la gente que viene de este país o de este lugar es igual, o todos los hombres son iguales, y así va generándose prejuicios. Y esa materia tiende a colocarse, esa energía que se va solidificando, tiende a colocarse de acuerdo con su densidad, siendo más o menos densa, en forma tal que la materia más densa, aun cuando circule hasta cierto punto por todo el cuerpo, el temor, por ejemplo, o los pensamientos egoístas, tiende a gravitar hacia la parte más baja. O sea, cuando es densa, gravita y va hacia abajo, tira para abajo. Y ahí se va quedando acumulada, generando más adelante desequilibrios en el cuerpo físico que se traducen en enfermedades. La gente, por ejemplo, en quien tienen preponderancia los sentimientos y los pensamientos egoístas, si viéramos su energía, pareciera un huevo que descansa sobre el extremo más ancho, porque todo lo denso, egoísta, bajó y se quedó en la base. Y sería como lo ven en su pantalla, ¿sí? Aquellas personas, por ejemplo, que son altruistas, notablemente altruistas, desinteresadas, generosas, o que han logrado un desarrollo del ocultismo, asemejan huevos colocados en su extremo más angosto. O sea, la energía sube porque es menos densa, es más luz, más luminosa. Fíjense, y así cuando lo tienen más desarrollado, cuando tienen esas cualidades más desarrolladas. De la misma forma que en nuestro cerebro, vieron ustedes que en nuestro cerebro hay departamentos, vamos a decir, secciones, que la del habla, que la de la memoria, que la del razonamiento lógico, ¿sí? Igualmente en el cuerpo mental existen zonas o sectores donde se van acumulando este tipo de pensamientos, pero cuando en una de las zonas hay hay una energía muy grande y exagerada y exacerbada de un tema, eso va como pasándose a los otros sectores.
cómo se va desbordando. Por ejemplo, una persona intransigente en materia religiosa, un fanático religioso, por ejemplo. La materia mental de esa persona, en vez de fluir con libertad en su departamento correspondiente, que es el de la materia religiosa, cuando está hablando con la familia, no sale de ese departamento, habla de otra cosa, pero cuando la persona es intransigente y es un fanático, ese departamento cuando está hablando con la familia, entonces se desborda y mete la parte religiosa en la familia, en los amigos, bueno, es un insoportable. Se va acumulando y forma así un montón de energía y empieza a desbordarse y se echa a perder, porque sus conceptos propenden al prejuicio, porque esa persona no entiende razones, no acepta la realidad de otros. Y los prejuicios no son necesariamente negativos o en contra de las personas o en contra de las cosas. Pueden ser a favor, como por ejemplo el prejuicio de creer que solo mi hijo es el mejor, solo mi país es el mejor, solo mi equipo es el mejor, solo mi creencia espiritual es la mejor. Aún así, hay en ellos falta de verdad, porque no es verdad, pues ni su hijo es el mejor, hay cientos, ni tu creencia espiritual es la única, y así. Entonces hay falta de verdad y de todas maneras, igualmente esa energía se corrompe, se ruina, se pudre en el aura, porque no manifiesta verdad, no fluye. Todo esto desde el punto de vista de la fuerza o de la energía psíquica genera algo así como una llaga, una herida. Vamos, estamos hablando en el plano mental, por la cual se derrama la energía, la fuerza de voluntad, ¿sí? Esa persona fanática, como no tiene verdad lo que dice, esa energía es demasiado voluminosa, más de lo normal, se empieza a echar a perder, se genera una llaga y entonces empieza a perder energía. Y si queremos conservar nuestras energías, hacer un buen trabajo con ellas, como debe ser, lo primero que debemos hacer es vigilar las vías por las que desperdiciamos esa energía. Y por eso es necesario tener calma y dominio mental. No ser fanáticos con nada, ser equilibrados y ecuánimes en las cosas, en todo. Dice el libro, parece ser que el individuo promedio tiene muy poca o ninguna voluntad, porque cuando se le presenta una dificultad, fácilmente se deja agobiar por ella, se lamenta, se ahoga en un vaso de agua, pues, se queja. En vez de hacer todo eso, imagínense toda la energía que está perdiendo al quejarse, al llorar, al lamentarse, podría bien dirigir esa voluntad, esa energía para dominar el inconveniente que se le presenta y buscar las soluciones. Por eso siempre que se presenta un inconveniente, uno ve el inconveniente y en vez de seguirse lamentando, dice, bueno, ok, soluciones. A mí me encanta esa palabra. Y cuando hay un grupo de personas que están todas, ¿cómo vamos a hacer? Pero qué pena, hubiera sido, hubieras dicho, tú lo dijiste, tú no debiste. A ver, ya basta. Soluciones. Ya pasó. No se puede cambiar. Vamos a buscarle soluciones. Pongan su energía en las soluciones. En esencia, todos tenemos más o menos la misma fuerza, pero los individuos difieren unos de otros según el grado en el que manifiestan en ellos mismos, en sí mismos, la energía divina o la fuerza divina. El individuo común y corriente no ha desarrollado mucho la manifestación de la energía divina. Y si algo ha hecho en tal sentido, entonces le está desperdiciando. Entonces, en vez de desperdiciar esa energía divina, al tener control, nosotros sabemos por dónde vamos a usar, en qué área vamos a usar esa energía. Y vamos a canalizarla siempre a algo positivo, algo que eleve, algo que resuelva, que nos saque de ese plano de la lucha. Porque las influencias divinas, cuando nosotros hacemos una invocación a los maestros, una invocación a nuestra presencia, van a tener que descender por algún lado y van a tener que descender a través de un canal limpio. Y si nosotros estamos preocupados, lamentándonos, llorando, sufriendo, movidos, conmovidos con nuestra mente en cualquier cosa, ¿cómo van a descargar esas energías de soluciones para nuestras situaciones? Entonces, al descargarse, tienen que espejarse, tienen que reflejarse. Cuando nosotros pedimos que las fuerzas del cielo nos ayuden, lo que queremos es traer
las bendiciones o la perfección del cielo a nuestro plano físico. Y se tienen que reflejar en realidad, como se refleja el cielo en un lago, como lo ven en su pantalla. Pero apenas un movimiento del lago y se deja de reflejar el cielo, se deja de reflejar la perfección. Si estamos movidos, no podemos descargar esa energía. Y para no estar movidos emocionalmente, tenemos que tener control de la mente. Esa es la razón, por ejemplo, por la que no recordamos nada de lo que hacemos cuando estamos dormidos, porque nuestros vehículos no están quietos. Nuestra mente está a 1000 cuando estamos durmiendo. Y si nosotros aprendemos a dominar nuestra mente a través de la meditación y la autoobservación, el dominio de la mente en el plano físico cuando estamos despiertos, se va a reflejar en el dominio de nuestra mente cuando estemos dormidos. Y no nos vamos a quedar en los planos astrales bajos, sino que vamos a poder inclusive ser llevados a algún templo para poder aprender algo o ayudar de alguna manera. Aquel que el ocultista o el estudiante del ocultismo que por medio del autocontrol aprende a trabajar simultáneamente en dos planos, o sea, estar parcialmente fuera de su cuerpo físico haciendo algo al mismo tiempo que está trabajando en este plano con el cuerpo físico, a lo mejor en algo que no necesita tanta concentración, o sea, está escribiendo, hablando, puede estar haciendo otras cosas en su cuerpo astral. Esa es una práctica que empieza así para luego conseguir hacer más cosas y poder ser de mayor utilidad. Y esta concentración doble se pone en práctica. Nosotros la ponemos en práctica con frecuencia en la vida ordinaria. Estamos haciendo algo con las manos, pero al mismo tiempo estamos conversando, viendo la televisión, estamos atendiendo algo. Esto, esto se va poniendo en práctica y se logra con el dominio de la mente, ¿sí? Dice cuando el maestro habla aquí del control del temperamento, se refiere a la emoción, se refiere a la explosión, porque la impaciencia y los sentimientos similares preceden en parte del cuerpo de deseos y en parte del cuerpo mental. O sea, de la reunión entre el cuerpo mental inferior y el cuerpo astral, o sea, el cuerpo de deseos, el mental inferior que mueve al astral o el kamamanas. De ahí te sale de ahí te sale como esa explosión. A veces dice, se le sale el indio porque está así tranquila la persona y explota, pero sin pensar. Ese es el dominio que debemos conseguir. El que aspira a ser ocultista no debe dejarse arrastrar por su temperamento, pues mientras no logre controlarlo en forma tal que sus emociones no lo trastornen, no estará en condiciones de ver las cosas con precisión y claridad. Y las va a ver así como ustedes ven esta imagen. Así se ve cuando uno tiene un arranque de bronca, de ira y no puede controlar sus emociones ni sus pensamientos. ¿Cómo puede uno conducir viendo así? Imposible. Es necesario aprender a calmarnos y eso nos ayuda muchísimo en la vida. Disminuye en un porcentaje altísimo las situaciones y conflictos que podamos llegar a tener. Cuando, por ejemplo, quieran escribir una carta sobre algún asunto serio, tienen que sentarse en silencio, quietos por minutos, estar tranquilos, sosegados, no empezar a escribir inmediatamente, cerrar los ojos, tranquilizarse. Y así el pensamiento va a empezar a fluir con calma, sin esfuerzo. Y van a ver que no van a necesitar hacer absolutamente ninguna pausa en el medio para reflexionar o ver qué más pongo, cómo sigo, sino que va a ser un escrito que de principio a fin va a fluir, porque la mente superior se va a estar reflejando en el mental inferior. Van a escribir y van a poder crear aquello que ustedes necesitan crear. Y esto sucede en todos los ámbitos, ¿sí? Uno puede utilizar el mundo externo y sus perturbaciones para practicar la concentración, si es verdad, sí lo puede usar y tenemos grandes cosas para aprender a trabajar en condiciones difíciles y poder de esta manera progresar. Porque una persona que vive con el mundo externo así y aún lo utiliza para practicar y para desarrollar la imperturbabilidad, avanza mucho más rápidamente. ¿Sí? Entonces es importante que tomemos esto en cuenta. Vamos adelante.
El dominio del sistema nervioso ocurre cuando dominamos la mente. Es difícil porque cuando se preparan para entrar en el sendero, el cuerpo se vuelve más sensible y los nervios se perturban con más facilidad con cualquier sonido estridente. Te perturba más las cosas que antes y sientes cualquier presión y quieres evitarlo, pero debes usarlo a tu favor. Los nervios de un estudiante de ocultismo se pueden comparar, dice, a una cuerda muy tirante que vibra al menor contacto y pueden adquirir una sensibilidad tal que se ven obligados a ejercer un gran esfuerzo de voluntad para no estar irritables, pero ustedes se pueden llegar a sentir muy irritables, con sonidos, con estridencias, con olores fuertes, con formas de la gente, pero eso lo debemos utilizar para desarrollar el autodominio. Hay dos tendencias entre los aspirantes. Una puede ser descuidados, no, no prestarle atención y la otra, atormentarse por esto. En el segundo caso, la conciencia puede llegar a una condición semejante como la de un nervio lesionado por el esfuerzo, cuando se atormentan con esto, cuando lo externo y su efecto sobre nuestra hipersensibilidad es demasiado fuerte. Entonces, es como si se nos hubiera lesionado un músculo. Y ahí con esto puede ser el cigarrillo, un niño gritando en el asiento de atrás de un avión, un colectivo lleno de gente que te empuja o que no conoce sus límites físicos y habla demasiado, pero nosotros podemos usar las perturbaciones externas para poder practicar la concentración. Eso es importante. Una trancadera, los bocinazos, la gente desordenada, el ruido de la ciudad, caminar por las calles con todos los ruidos que esto implica, se puede usar para desarrollar este autocontrol. Los que hacen una práctica de la meditación se darán cuenta que son más sensibles que los que no meditan y a causa de esto la tensión que sufre su cuerpo físico a veces es enorme porque de verdad lo externo parece ya tan grosero, tan fuerte, tan insoportable, pero tenemos que utilizarlo para desarrollar nuestro autodominio. Le pasaba a Blavatsky, muchos interpretando mal el carácter de ella se alejaban, pero dice Lidviter, yo sé perfectamente que a veces ella tenía que permitirse ser llevada por su temperamento para evitar que su cuerpo se hiciera pedazos. Y a veces ha debido salirse de las casillas porque ella estaba pasando por lo mismo, hipersensibilidad. Imagínense, y por eso es que ella a veces tenía un carácter terrible. Dime, Elianita, levantó la mano Eliana. Buenas tardes, Jime. Para poder, digamos, templar nuestros nervios, así, podemos ayudarnos, digamos, con duchas de agua fría, una valeriana o algo así. Sí, mira, las duchas de agua fría puede ser, sí, sí, son muy saludables. La valeriana quizás para poder dormir, porque es natural. La meditación ayuda muchísimo. La meditación ayuda muchísimo porque el tema es que te sensibiliza, pero en realidad lo que necesitamos es atravesar lo que nos está pasando, pero dominar nuestra mente para dejarlo fuera de nosotros. Eso es lo que se necesita. No dormir nuestra mente. Tome, me tomo un calmante y es como si me tomo una garompa, como dicen aquí. No, necesitamos atravesar por esa situación para aprender a dominarnos. Sí, María Fer. Gracias, Jime. O sea, a, a medida que voy avanzando me voy dando cuenta de no solamente de lo mío, sino de lo externo. Pero Sí. lo externo me incomoda porque me voy dando cuenta de que lo externo en realidad es parte de lo que yo tengo y lo tengo que solucionar. No siempre. Lo que pasa es que lo externo te incomoda porque te vas, em, a medida que vas avanzando, te vas convirtiendo en más sensible, te vas sensibilizando. Y al sensibilizarte, lo externo te molesta porque los ruidos, sonidos muy estridentes, los colores, las cosas así como muy fuertes, los olores fuertes, cosas que antes no te molestaban.
Pero ahí está el chiste. Es como que hay que utilizarlo a nuestro favor para que la mente se controle y se domine, no importa lo que esté pasando. O sea, afuera, miren, en la India pasa eso. En la India tú caminas y hay bocinazos, gente que te empuja, monos que pasan que por ahí te roban y cosas así, olores de comida, que tienes que tener cuidado de que no pisar a una, no sé, bueno, las vacas caminan por las calles, cosas así que te generan mucha irritabilidad. La idea es mantenerse ecuánime. Y si utilizas eso a tu favor, pues te va a ir bien. ¿Sí? No necesariamente porque lo tienes dentro, sino porque te has sensibilizado. Roxy, levantó la mano. Sí. Sí, Jimé, perdón, estoy en mi oficina todavía. ¿Qué te iba a decir? Me he dado cuenta que mientras entre que más observamos, más nos damos cuenta, todo se agudiza más. O sea, Ujú. tu entorno, como tú dices, todo lo que has proyectado. Pero a mí, por ejemplo, que me calma, respirar en el momento en el que estoy pasando o me doy cuenta de que todo lo que está alrededor se intensifica, se vuelve más, es como si tuvieran bocinas todos por todas partes. Entonces, ¿qué hago yo? Dejo de hacer lo que estoy haciendo, respiro profundo, me concentro y continúo con lo que tengo que hacer, porque si no, Claro, obviamente es un tipo de observación, ¿no? tenemos que, porque la otra es que te sacas de tus casillas y reaccionas, y ahí está tu temperamento utilizándote de nuevo y no lo estás controlando. O sea, todo lo que pasa alrededor de nosotros tiene que servirnos para mantener la ecuanimidad y mantener la tranquilidad. ¿Sí? Para eso se necesita tener mucho valor. La mente tranquila significa también valor para arrastrar sin temor las pruebas y las dificultades del sendero. Hay que tener valor. Ahí están las pruebas. Porque no es solo el mundanal ruido, no es solamente, ojalá fuera solo eso. No, encima son críticas. Dice, cuando ustedes comprueban que son divinos, saben que su poder o su debilidad dependen de la fuerza que haya desarrollado el ser crístico que hay en cada uno de ustedes. Y así, su refugio cuando sientan temor consistirá en invocar su propio poder interno. O sea, en la medida en la que logremos desarrollar nuestra naturaleza crística, centrándonos en ese Cristo, esa naturaleza crística, ese ser, va a tener más fuerza. Y cuando tengamos temor, ahí va a ser nuestro refugio. Nuestro refugio es más grande o más chico de acuerdo a cómo lo hayamos desarrollado nosotros. En el sendero hay cantidad de dificultades que requieren de fortaleza y de paciencia. Y esas cualidades de fortaleza y paciencia son maneras o formas de valor, de coraje. Dice, no sé otra forma de adquirir esa cualidad más que por medio de la comprobación. No hay forma que desarrolles fortaleza y paciencia si no se te presentan pruebas y no se te presentan situaciones en las que tienes que desarrollar la paciencia. Por eso, en este sendero se nos van a presentar tantas y tantas situaciones en las que debemos desarrollar paciencia, fortaleza, porque si no, no podemos. ¿Cómo va a desarrollar un músculo si no levantamos el peso? No va a desarrollar nunca. En todos los sistemas de entrenamiento oculto se hace mucho hincapié en la necesidad de el valor, es decir, el coraje. El hombre que entra en el sendero tiene que enfrentar murmuraciones, calumnias, falsedades. Para afrontar todo esto hace falta fuerza moral para poder sostenerse en la posición, para actuar en forma correcta, sin tomar en cuenta lo que los demás digan de la persona. Todo lo que nos va sucediendo en el día a día nos genera situaciones como para poder practicar el control de nuestra mente. ¿Por qué? Porque como decía Liz Bitter, hace un momento se los decía, quien entra en el sendero tiene que enfrentar muchas cosas. Murmuraciones, tiene que enfrentar calumnias, tiene que enfrentar falsedades. ¿Por qué? Porque son pruebas. A ver qué hace con eso. ¿Sí? Para afrontar todo esto se necesita fuerza, coraje, fuerza moral para mantenerse, sostenerse, para no tener que estarse defendiendo y desgarrando. ¡Oh!
para que eso no te destruya. Porque si te destruye, quiere decir que no estabas listo todavía para esto, ¿sí? Mantenerse en la postura, actuar en forma correcta, sin hacer caso a lo que los demás digan de ti, porque lo que están diciendo de ti, en realidad lo dicen de tu imagen. Y quien entra en el sendero está en la práctica del desapego de lo que es la personalidad, ¿no es cierto? Entonces, una persona pusilánime no va a hacer progresos en el sendero, donde se requiere no simplemente bondad, no solamente se necesita bondad en el sendero, se necesita carácter fuerte, ¿sí? Férreo. Una persona que no se deje abatir ni por sorpresas, ni por temores, ni por sufrimientos, que no se esté asustando, que no. Una persona que no se desmaya a la primera que ve un maestro. Necesitas una persona fuerte. Ay, miren, justo nos faltaba poquito para terminar. Sí. Se necesita fuerza. ¿Y la fuerza de dónde viene? Del control de la mente. Miren, si cuando nos pasa algo dentro de nuestro caminar en este sendero espiritual, habla mal de nosotros, nos sucede algo que se nos mueve toda la vida por algún motivo, en distintos ámbitos, tiene que ser una prueba. Si nosotros logramos mantener el control de nuestra mente o tenemos algo de desarrollo del control de la mente, vamos a mantenernos ecuánimes pensando y sabiendo que va a pasar, que eso también va a pasar, y que se va a organizar todo y se va a acomodar todo como deba ser y vamos a actuar con fortaleza, porque lo que te da valor, coraje y lo que te permite mantenerte de pie ante una contingencia muy fuerte, que tiene generalmente es una contingencia emocional, es la mente. Incluso fuese una contingencia física, un dolor físico, la mente te mantiene más o menos en calma. Entonces, por eso es necesario mantener el control de la mente. El primer elemento. Eso se va a ver reflejado en nuestras acciones, como la segunda condición. Hoy vimos la primera, ¿vieron? De las que nos pusieron al principio. Primero es el control de la mente. Con el control de la mente podemos llegar a avanzar al siguiente punto. Vamos a controlar las acciones. Quien se controla, se autogobierna mentalmente, autogobierna también sus emociones. Y aunque le estén dando vueltas por dentro, no acciona. Espera. Espera, respira. ¿Alguien dijo respiro? Sí, respira. ¿Por qué respiras? Porque primero pensaste. La persona que no puede dominar sus pensamientos y le sale de adentro la reacción, no respira, no espera, no piensa, actúa. Y cuando actúa, después se arrepiente. Y además de meter la pata por haber actuado así hormonalmente o desde las vísceras, visceralmente, también es una prueba de que no está lista todavía para seguir avanzando. Pues una de las cosas que hay que aprender es eso, ser ecuánime, mantenerse equilibrado. ¿Sí? ¿Tenía más preguntas, chicas? María Fernanda, dime. Sí, hablando de la ecuanimidad y en alguna parte había una foto con un hombre tocándose la espalda, ¿no? Por ejemplo. Entonces, estuve pensando ahora que pasó la Pascua y el Domingo de Resurrección, entonces estaba el decreto de yo soy la resurrección y la vida de Sí. mis perfectas rodillas, por decirte, o mi Ujú, visión perfecta. ujú. Y que uno lo viene repitiendo, ponele años y no pasa. Entonces, ¿eso tiene que ver con esto? ¿Tiene que ver con que mis decretos no funcionan? ¿Con que no les... ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? ¿No estoy Tiene, siendo ecuánime? ¿No estoy siendo valiente? no, tiene que ver, a ver, el hecho que los decretos funcionen tiene que ver con el estado de conciencia de que realmente estás sintiendo que eso es así. Porque, miren, el decir un decreto, el afirmar un decreto, a ver, se lo puedo enseñar también a un lorito que hable y lo puede decir, pero lo está diciendo sin conciencia. Si antes de decir el decreto tú eres consciente, logras convencerte de que dentro de ti vive la fuerza, la energía capaz de curarte, de restaurarte,
tú estás convencido que es así, ni siquiera necesitarías hacer el decreto. Entonces, es primero tenemos que convencernos con los pensamientos y los sentimientos, que tienes que sentir que ya es así, sentir que es esa fuerza. ¿Y cómo se siente? Pues en la meditación, cuando cierras los ojos o mantienes los ojos abiertos, pero estás meditando, poniendo tu atención en el centro de tu corazón y dices, este latido es Dios, eres tú, o sea, es la naturaleza divina y este fuego que hace que lata mi corazón es el fuego sagrado que lo formó. Es la energía divina, es la savia, que si yo siento que corre por mis venas, es capaz de restaurarme. Entonces, a través de mi estado de conciencia, lo que digo se cumple. Pero sí, yo no estoy segura que sea así, o me lo han dicho, pero lo sé nada más de manera teórica. De pronto alguna vez se me cumplirá algún decreto porque estaré un poco más, un poco menos convencida. Pero en realidad, el convencimiento de que eso tiene que suceder empieza por por convencer a tu intelecto y luego tus emociones. Tus emociones tienen que estar seguras, sentirlo. A ver, si yo levanto este celular y lo suelto, ¿qué va a pasar, María Fernanda? Se va a caer. ¿Estás segura? Sí, se va a caer porque lo voy a soltar y se va a caer. Porque estoy segura, ya lo comprobé. Porque eso ya lo tengo comprobado. ¿Entienden? Entonces es súper importante que la mente esté convencida. Cuando está convencida, entonces es mucho más fácil saber qué es lo que está pasando en mi cuerpo y que la naturaleza divina está latiendo en este momento, haciéndome hablar. La naturaleza divina está procurando dominar mi cuerpo físico cuando yo siento que voy a desbordarme por las emociones y hago lo posible, respiro y hago lo posible. En realidad no estoy yo respirando, sé que es mi naturaleza divina, mi ser, que está desarrollando fuerza cada vez más para dominar esas emociones y las puedo ver y digo, y veo mi cuerpo emocional y le digo, tranquilo, 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 no te desbordes, tranquilo, tranquilo, calma, como cuando uno le dice calma a un animalito, un caballo, un perro, a alguien que está así exaltado, tranquilo, 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 hasta que se tranquiliza, tranquilo, ya está, ya pasó, ya va a pasar. Entonces, no eres el cuerpo emocional. Entonces, en ese momento ya estás actuando como el Cristo. Y actuando como el Cristo, yo puedo ver las rodillas y decir, resuciten, restáurense. Estoy ordenándole a mi cuerpo. Yo las veo restauradas. Yo las veo sanas. Yo las veo bien. Mira, a mí me pasaba con las rodillas, te lo juro. Yo estaba empezando a tener dolores en las rodillas al subir las escaleras, al levantarme de una silla o al sentarme. Y yo no lo acepto, porque lo primero que uno aprende en la metafísica, y un metafísico siempre lo hace, porque eso sí que no se nos quita, es a no aceptar las cosas. Y decía, yo esto no lo acepto, pero ¿cómo hago? Y empecé a hablarle a mi cuerpo y hablarle y hablarle. Pero me di cuenta también con esta sabiduría, con la sabiduría divina, que mi cuerpo necesitaba que lo escuche, por ejemplo. Entonces eran las rodillas, también un poquito las articulaciones, y había quien me decía, bueno, la edad, yo no lo acepto, le decía, ¿por qué hay otras personas de mi edad que no les duele nada? Ok, a mí tampoco me tiene que doler nada, ¿por qué tengo yo que parecer una viejita? ¿Y por qué hay otras personas de mi edad y mayores que no les duele nada? Bueno, yo tengo que ser así, no puede ser. Entonces, ahí empecé a ver qué era lo que mi cuerpo me quería decir y empecé a tratarlo mejor, como un caballo. O sea, a ver, ¿qué pasa? Te estoy alimentando mal. No te estoy dando el sueño que mereces. No estoy tomando ninguna vitamina. No, ok, te estoy maltratando. No estoy haciendo nada de ejercicio. Y lógicamente quiero hacer algo, pero no, tú te pones flojo y quieres dormir o estar sentado. Tú caminas dos escalones y ya te quieres sentar. Y te entiendo porque te siento pesado, te siento vibrando bajo. Entonces empecé a
a darle algo bueno, a mimarlo, a quererlo y además con cada pasito le agradecía. Cada cosita que hacía le agradecía, le decía, hoy a partir de ahora vamos a comer diferente, entonces esto no lo vas a tomar, esto tampoco porque no te hace bien, aunque se te antoje, pero yo no te lo voy a dar porque no te hace bien. En ese momento estaba siendo el Cristo quien le hablaba al cuerpo. Te juro que después de un tiempo empezó a responderme y mis rodillas me Ay, empezaron a responder. Hoy por hoy, si les mostrara los videos, cuando yo estoy bailando, practicando baile, o creo que las chicas de caseros lo han visto, yo salto, yo caigo en cuclillas, me levanto y puedo rebotar. Mis rodillas están bien. Y cada vez que lo hago, al levantarme, en silencio, pero las miro y les digo, gracias, porque me respondieron, porque eres un cuerpazo, porque me respondes, yo te voy a cuidar siempre, pero me tienes que responder. El amor es el lenguaje con el que uno tiene que hablar, pero antes que nada, el convencimiento de a quién le estás diciendo, ¿entiendes? Entonces ahí la resurrección y la vida sí funciona, y no hice el decreto, simplemente le di lo que necesitaba y funcionó. Y ahora con todo, cuando empieza a presentarse, qué sé yo, a presentar alguna molestia o algo, ¿qué pasa? ¿Por qué me está doliendo la cabeza? ¿Qué está pasando? Ah, ¿por qué? Porque te he dado rienda suelta para que pienses y te preocupes. Bueno, ahora te tienes que calmar. ¿Para qué? Para que la temperatura de la cabeza baje y te prometo que funciona. Póngalo en práctica y van a ver que les va a funcionar. funciona, Y la yo siempre que conciencia, lo hago. ¿ves? Todo funciona a través de tu conciencia. Como decía la señora Pitié, cuando Connie le dijo, pero ¿cómo crees que estás tan feliz? Porque nosotros no nos va a hacer nada, nadie nos va a hacer nada. ¿Y por qué Dios no está entonces con los soldados en el frente? Porque ellos no lo saben, le dijo. Dios te cuida Claro. porque tú sabes que te está cuidando y estás consciente y confiada. Es así. Así, chicas. Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta? Aquí está Miriam Mozo, están juntas en mi pantalla, las dos Miriam están juntas. Está Ajá, qué bien. Gra, está Roxana, Eliana, María Fer. Bueno, chicas, ¿hay Bueno, alguna otra gracias. pregunta? Si no hay Chao, ninguna Jimé. pregunta más, nos vamos despidiendo. Les mando un abrazo Gracias, fuerte. Jimé. Jimé, por Gracias, Gracias, Cariño. recordarnos Jimmy. todas Nos estas Chao, vemos. cosas chicas. lindas. Gracias. Nos vemos.